Hola queridos, bendiciones. ¿Cómo siguen? ¿Cómo van? ¿Cómo les fue de veras también? Hace unos días con el temblor, qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Pero bueno, usted y yo sabemos, si usted escucha el programa de radio, usted y yo sabemos que todo eso nos debe de fortalecer, nos debe de animar y de saber, Señor, estamos contigo, estamos en ti, tú eres nuestra fortaleza y yo espero que estén con ese sentir, hermanos, así que vamos adelante, vamos a seguir avanzando, comprendiendo esta parte de la doctrina del pecado, la marteología. Es necesario, iglesia, para nosotros. Alguien me preguntaba, pastor, yo pensé que nada más pecado era hacer lo malo, pero ya, dice, viendo, me di cuenta de que son muchas cosas. Exactamente. El pecado es toda una fuerza rectora, como lo veíamos al principio, y tenemos que aprender sobre él. ¿Para qué? Para que no nos gobierne, no nos venza, no nos domine, y también para que entendamos la obra redentora de Jesucristo. ¿Ok? También vamos a ver soteriología, que es la doctrina de la salvación, y vamos a valorar mucho lo que Jesús ha hecho por nosotros, el amor del Padre y obviamente la obra del Espíritu Santo por medio de su santificación. ¿Ok? Pues bueno, vamos a trabajar el día de hoy. Veíamos entonces que lo que era errar al blanco, empezamos a hablar de varias definiciones y hablamos de la anomia. Pero también vamos a ver que el pecado es injusticia. Esto viene de un término que es adakia y que se traduce como injusticia, pero comprende desde una simple equivocación hasta violaciones muy notables de la ley. Porque a veces, no sé si usted recuerde que a veces decimos, es que es una mentirita blanca, como diciendo, entonces no es pecado, pero realmente todo tipo de esta injusticia, desde muy simple hasta francas violaciones de la ley, es pecado, es esta injusticia. Vamos a ver Romanos 1:29, por favor, queridos. Acuérdense que yo aprovecho el tiempo para que nos podamos avanzar en este sentido. ¿Ok? Vamos a ver Romanos, y esta injusticia desde lo menor hasta lo mayor. Quiero leer desde el versículo 8, esta es una porción muy amplia, pero quisiera leerlo para que ustedes vean todo lo que implica, perdón, desde el versículo 18. Mire lo que dice la Biblia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia. Es decir, todo pecado, todo tipo de pecado. De los hombres que detienen con injusticia la verdad, de adakia, ¿ok? Digo, por las palabras que estamos aprendiendo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Piensen en esto. La idolatría es una de las faltas más graves, injusticias y transgresiones delante de Dios. Pero ¿qué sucede? Que el hombre, cuando está en sentido contrario a Dios, queridos, busca la idolatría. ¿Por qué? Porque su diseño es un diseño espiritual, entonces busca en qué creer. Por eso desde la antigüedad encontramos que el ser humano empezó a desviarse. Y encontramos diferentes en partes del mundo y en los cultos en el mundo, encontramos que se idolatraban animales, que se idolatraban personas, que se idolatraban los astros, que se idolatraban montes, que se idolatraba todo tipo de cosas que, como dice aquí, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la semejanza de hombres que son corruptibles, o de aves, de cuadrúpedos o de reptiles. Desafortunadamente eso sigue hasta nuestros días. Es una injusticia, es una forma adakia de romper o quebrantar la ley mucho, fuerte. Y vea lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron así sus propios cuerpos. Dese usted de cuenta que cuando el ser humano está siendo gobernado por la adakia, por la injusticia,
se afecta hasta él mismo, eso lo vamos a ir viendo un poquito más, pero agrede hasta sus mismos cuerpos con diferentes cosas. Agrede sus mismos cuerpos por medio de dependencias, agrede sus mismos cuerpos por medio de dar su cuerpo, agrede hasta sus mismos cuerpos con actividades contrarias a lo que su cuerpo les dice de índole sexual, de índole de acciones en la vida. Pero ve lo que dice el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. ¿Qué es esto? Que no tienen ninguna clase de afecto por lo que es su sangre o lo que es su naturaleza, pero también sin afecto natural de no respetar lo que por diseño está expuesto por Dios. Implacables, sin misericordia. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Se da usted cuenta? A lo mejor una persona puede decir, es que yo no pequé en esa forma, pero si yo me complazco y si a mí me parece bien y a lo mejor hasta defiendo el derecho de que esa persona peque aunque yo no peque así, bueno, yo también estoy lleno de injusticia. ¿Okay? ¿Entendemos esta definición? Ahora, vea usted también que esto tiene que ver con una palabra que dice parábasis, que significa violación o transgresión. Significa entonces que es el quebrantamiento de las normas. Y bueno, esta palabra parábasis también describe que el pecado es la caída. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 4, por favor. Vayan ahí en su Biblia, a Romanos capítulo 5, versículo 14, perdóname usted. Dice la palabra de Dios, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Fíjese cómo esa parábasis, esa violación, esa transgresión, se fue dando en todos, aunque todos dijeran, pero es que yo no comí del fruto como Adán, como Eva, pero también cayeron en parábasis, lo dice el apóstol Pablo en Romanos 5:14. Vea lo que dice 1 Timoteo 2:14 también. Esa cita nos va a ayudar en este sentido, si usted me acompaña. Recordándoles esto, dice la palabra de Dios, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Es parábasis, es para caída. ¿Se acuerda? Le dije, es violación, transgresión, pero narra la forma en que se describe la caída. En nosotros, el también hacer que otro caiga, pues también es parábasis, también es pecado para nosotros. Espero usted me vaya comprendiendo. Cuando nosotros transgredimos la ley, cuando nosotros violamos la ley y violamos los parámetros o principios de Dios, entonces encontramos la impiedad. Es decir, nos volvemos personas insensibles espiritualmente, que no tenemos clara la consecuencia del pecado y que no nos importa el pecar contra Dios. Vea usted, por ejemplo, Judas 4, sí, ahí en la carta de Judas, está antes del Apocalipsis. Como tiene nada más un versículo, es una porción, por eso nada más se dice el versículo. Un capítulo, perdón, nada más se dice el versículo. Porque algunos hombres han entrado, vea este caso, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto qué significa? La impiedad, cuando usted o una persona ya no le importan las consecuencias del pecado. Eso es terrible, terrible. Así que, bueno, aprendiendo de amartología, ¿no cree? Es interesante. Bueno, vamos a responder 2 preguntitas, por favor. Diga usted, de acuerdo, enlisten del capítulo de Romanos 1, enlisten por lo menos 3 de esos pecados que Jesús le libró. En toda esa lista de la adaquia, ¿se acuerda de la injusticia? 3, enliste ahí cada miembro de la familia que el Señor Jesús le libró. Ahora, ¿qué significa impiedad? Eso lo hablamos casi ahorita.
¿Ok? Nos lo mandan. Cuídense mucho, estemos orando los unos por los otros. Tenemos cadena de oración. Anótense, por favor. Se les ama, Dios les bendiga.